Saludos, profe. Por medio de este video hacemos entrega a nuestro proyecto del Laboratorio de Procesos Químicos Industriales del grupo conformado por Jennifer Delgado, Rodrigo González y mi persona, Elisa de González. Durante este trabajo vamos a estar hablando sobre los sistemas sólidos líquidos, los cuales son sistemas binarios. Pero para comenzar, ¿qué es un sistema binario? Es aquel sistema que está conformado por solo dos componentes que no reaccionan entre sí. Cuando una mezcla posee alta estabilidad en estado líquido, cuyos componentes son insolubles en estado sólido, se le conoce como una mezcla eutéctica. Estas mezclas se grafican en unos gráficos determinados llamados gráficos eutécticos, los cuales estaremos describiendo a lo largo de este video. La construcción de un gráfico para un sistema sólido-líquido. El procedimiento que se utiliza para establecer los diagramas de fases se llama análisis térmico, el cual consiste en obtener las curvas de enfriamiento de cierto número de mezclas de los dos componentes. El diagrama de fases se construye con los valores de T obtenidos a partir de las curvas de enfriamiento. En el dibujo podemos observar que A representa el compuesto A puro y B el compuesto B puro. Aquí y aquí. Las curvas se intersectan a una temperatura TE, cual es conocida como la temperatura eutéctica, y la composición a esta temperatura es la composición eutéctica. La línea que va desde el punto E hasta el punto G, que es la curva de temperatura de congelación en función de la composición de B. Y los puntos debajo de esta curva representan estados en los cuales el punto B puro está en equilibrio con la solución de composición B. Un punto sobre la línea EF representa un sólido B puro en equilibrio con la solución de composición eutéctica. Sin embargo, un punto por encima de DE representa un sólido A puro en equilibrio con la solución de composición eutéctica. Básicamente, para construir un diagrama eutéctico se deben tener conocimientos de la temperatura y la composición de los componentes puros. Estas primero se van a identificar en ambos ejes. Es importante destacar que el componente A, sus composiciones van de 0 a 1 de izquierda a derecha y las composiciones del componente B irán de derecha a izquierda. Entonces, una vez conocidas tanto las temperaturas como las composiciones, simplemente se grafican hasta que esas curvas se intersectan en, en el llamado punto eutéctico. Pero, ¿para qué se elabora este tipo de diagramas? Estos diagramas se elaboran con la idea de determinar las características eutécticas de la mezcla entre ellas, la composición y la temperatura. El equilibrio sólido-líquido es de gran importancia por su conexión con los problemas de cristalización y se caracteriza por la ausencia de una fase gaseosa, por lo que son llamados sistemas condensados. Ahora, la utilidad de la regla de las fases de Gibbs. Esta regla nos ayuda a definir las condiciones de equilibrio en términos de las relaciones entre el número de fases y la composición de un sistema. Su objetivo es determinar el número mínimo de variables necesarias para describir el estado de equilibrio de un sistema. Ahora tenemos la cuarta pregunta, que dice cómo se realiza experimentalmente un diagrama eutéctico. Para hacer uno de estos diagramas, primero se debe realizar la curva de calentamiento, para la cual se hace la mezcla de los compuestos y se calienta hasta cierto punto y se mide ese tiempo, para luego enfriarse y tomarle el tiempo también mientras se está enfriando. Detallando esto un poco más, se tienen los siguientes pasos. Primero, se pesa en una balanza digital la cantidad de cada compuesto a utilizar. Segundo, se coloca cada muestra en su respectivo tumbo de ensayo y se numera.
Tercero, a cada tubo se le pone un termómetro y se calientan en un baño de agua hirviendo hasta fundirlas completamente y llevarlas a una temperatura específica. De cuarto, tenemos que colocar un agitador o el mismo termómetro. Se debe mezclar muy bien el fundido para asegurar una uniformidad. De quinto, tenemos que debe trasladarse al equipo preparado a un recipiente con hielo. Por último, el sexto paso, tenemos que se debe tomar las lecturas de temperatura en intervalos de tiempo hasta que se enfríe a una temperatura específica. Luego se procede a realizar la curva de enfriamiento y posteriormente el diagrama eutéctico. La pregunta número 5 dice que es la temperatura eutéctica. Esta es la temperatura más baja que puede alcanzar una solución de un sistema binario en equilibrio, con la forma sólida de los dos componentes. Otra forma de describirlo es como la temperatura mínima a la cual se puede fundir una mezcla de sólidos, generalmente dos sólidos, los cuales poseen una composición fija. Y ahora, ¿por qué la temperatura eutéctica es menor que la fusión de los compuestos puros? Esto ocurre ya que al añadirse otro compuesto, las características de los compuestos puros se ven modificados y esto genera una modificación en los puntos de fusión y solidificación, haciendo que disminuyan hasta que las líneas de curva de líquidos se encuentran en el punto eutéctico. Ahora tenemos la pregunta número 7, que dice por qué se presenta el líquido sobreenfriado durante el proceso de enfriamiento. Esto ocurre debido a que existe un momento en el que el líquido alcanza una temperatura que es más baja que su punto de congelación. Esto es ocasionado porque la mezcla entre sustancias, como se dijo anteriormente, genera una modificación en su punto de congelación inicial, haciendo que este se vea reducido. Como octava pregunta, tenemos que cuáles son las aplicaciones en la industria metalúrgica de los diagramas de fase líquido-sólido. Y es que los diagramas de fase líquido-sólido son fundamentales para el control de los procesos metalúrgicos, ya que permiten el reconocimiento de las cuasirrelaciones entre la constitución de las aleaciones y su estructura y propiedades. También son de gran importancia en la ingeniería de materiales, ya que ayudan muchísimo a la microestructura, a la metalúrgica y también al diseño de nuevos materiales. También lo son en todas las ingenierías que tienen que ver con el procesamiento y manipulación de materiales, ya que relacionan los procesos de obtención con la estructura y esta con las propiedades de diseño, y de este modo concebir y optimizar dichos procesos para obtener el producto deseado. Como novena pregunta, tenemos que cuáles son las diferencias entre una curva de enfriamiento de un compuesto de una mezcla cualquiera y la eutéctica. La curva de enfriamiento de un compuesto en la fase de enfriamiento tiene nada más un grado de libertad. Luego, cuando conviven las dos fases, que son sólido y líquido, es cuando el sistema está en equilibrio y la temperatura se mantiene constante. Y cuando el sistema está completamente sólido, es que la temperatura empieza a variar nuevamente. La curva de enfriamiento de una mezcla cualquiera es un poco diferente a la curva de enfriamiento de un compuesto, ya que en esta, a cierta temperatura, se va a estar separando un sólido formado por alguno de los compuestos puros. A medida que este sólido se va separando, el líquido se va a estar siendo más rico en el otro componente y la temperatura de fusión va a empezar a disminuir. Luego el sistema se congela y cuando está completamente sólido es que empieza la temperatura a variar nuevamente. La curva de enfriamiento de una mezcla eutéctica es un poco diferente a las demás, ya que a una cierta temperatura va a haber un cambio de pendiente. Esto significa la velocidad de enfriamiento, ya que a esta temperatura es que va a empezar a separarse el sólido puro. La precipitación de este sólido libera energía, lo que va a hacer que la mezcla se enfríe menos rápido que la solución entera. La temperatura en la asociación de equilibrio no se mantiene constante, lo que quiere decir que la concentración del sólido va a disminuir cambiando su composición. Luego ocurre la precipitación simultánea de los dos sólidos separados en dos fases diferentes. Como última pregunta, tenemos que cuáles son las diferencias entre el diagrama de fase de una mezcla eutéctica simple y un diagrama de fase de una mezcla con formación de compuestos. Y es que en el diagrama de fase de una mezcla eutéctica simple siempre vamos a encontrar un punto eutéctico. Este se da lugar en la intersección de las dos curvas de enfriamiento de los compuestos. Pero en el diagrama de fases con formación de compuesto podemos visualizar que podemos encontrar tanto un punto eutéctico como un punto peritéctico, el cual es un punto invariante en el que un líquido y una fase sólida se transforman en otra sólida completamente distinta. En estos diagramas también podemos encontrar muchas más fases de las que encontramos en un diagrama de fase de una mezcla eutéctica.
Y bueno, tras haber realizado este trabajo investigativo, se puede concluir que los diagramas eutécticos tienen grandes utilidades en el mundo de la ingeniería, sobre todo en la industria metalúrgica, ya que son fundamentales en los procesos realizados en esta área. De igual manera, se visualizó que la elaboración de estos diagramas es muy sencilla y son de gran importancia en los sistemas sólido-líquido, ya que ayudan a determinar las características de las mezclas eutécticas formadas por este tipo de sistemas. Gracias.